En los tiempos de la Confederación Argentina, la imagen de los caudillos era una herramienta clave para el éxito político, y el entonces gobernador de Buenos Aires y canciller de todas las provincias lo sabía muy bien. Por eso, el hombre que retrataba su figura debía ser de su más íntima confianza. Ese pintor se llamaba Fernando García del Molino. Fue el retratista oficial de Juan Manuel de Rosas y de casi toda la sociedad porteña de su época. El museo cuenta con más de 40 obras pertenecientes a García del Molino. Es una de las colecciones más emblemáticas del museo. En el mes de agosto del 2013 se nos propone la restauración de parte de estas obras, que fueron las obras seleccionadas por la curaduría de la exhibición que se va a inaugurar en el Museo Fernández Blanco. Sobre ese lote de más de 40 obras se eligieron 37. Formando parte de esas 37 obras había miniaturas, había pintura de caballete y papeles. Excepto los bosquejos de pueblos y estructuras edilicias que están bosquejadas sobre papel, el resto son retratos. El museo, en primer lugar, tiene que responder a las necesidades internas, digamos, de las necesidades expositivas y planteos que tiene el museo en sí mismo, ¿no? La gestión del museo. Pero en este caso excedió porque realmente nos parecía muy importante participar de una exposición de esta envergadura, que se pudiera investigar un autor como García del Molino, que además está en todos los reservorios y museos de Buenos Aires, que también forma parte de colecciones privadas y que fue tan identitario de una época, ¿no? Así que por eso se decidió darle marcha a este proyecto, que no es común poder abordar toda una colección, sobre todo con un tiempo determinado, ¿no? Que tiene que tener un principio y un fin. Realmente fue en ese aspecto un desafío porque las obras requerían un tratamiento muy minucioso y no sabíamos si realmente podíamos llegar a los requerimientos de puntualmente en marzo del 2014 sacar la colección, pero bueno, con el esfuerzo de todo el equipo de restauradoras se pudo lograr, y a la vez es algo fundamental también para la institución esto de poder abordar colecciones enteras. García del Molino tuvo un periodo una producción muy marcada durante todo lo que fue el periodo de Rosas, y las obras que están acá son principalmente de ese momento, ¿no? Del retrato, principalmente los retratos en la época de Rosas, que tenían una característica muy particular, identitaria con ese momento, con el Partido Federal, y que en la mayoría queda representada esa situación, ¿no? Ese partidismo que se tenía a través no solo de las divisas punzó y los chalecos y los abanicos que portaran, que todos tenían la imagen de Rosas, ¿no? León Pagano denominó a García del Molino el pintor de la Federación, porque podemos decir que la mayoría de los representantes más fidedignos de la sociedad federal fueron retratados por García del Molino. La mayor parte de su producción, y yo diría la más relevante, se desarrolla en la época de Juan Manuel de Rosas.
Esta época se caracterizaba desde el punto de vista político por el predominio del Estado-provincia como relación política dominante. Entre estos estados-provincias, indudablemente el más relevante desde lo económico y desde lo político era el Estado-provincia de Buenos Aires. Y su gobernador, en este caso Juan Manuel de Rosas, era también el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. El marcado y permanente apoyo político que el caudillo y el pintor se prestaron mutuamente quedó plasmado en el retrato de cuerpo entero de Rosas que García del Molino pintó en 1843. Ese cuadro fue un emblema que incluso paseó por las calles de la ciudad de Buenos Aires durante los diversos triunfos del líder federal. Y hay un detalle que confirma esa relación. Fue el propio pintor el que 8 años después de la realización del retrato pintó la fecha 1851 en un escudo provincial del cuadro, cuando el general Urquiza, férreo opositor a Rosas, ya avanzaba claramente para poner fin al gobierno de Buenos Aires. Creo que uno lo llega a conocer a un artista más a través de la pintura o por lo menos en mi caso personal yo le presto más atención a todo lo que es el material, todo lo material de la obra, no tanto por supuesto que la parte estilística y de su composición es muy importante, pero a mí me interesa más todo lo que es lo material. Siempre cuando un restaurador interviene en una obra, en general terminas tomándole mucho cariño al autor o por lo menos a la pintura en sí. Y sí, me quedó, no tanto del autorretrato, sino de otros cuadros que tuvieron intervenciones más extensas, me quedo con una linda sensación de García del Molino. García del Molino tenía puerta franca después en lo que es la residencia de Rosas en Palermo. Esto quiere decir que García del Molino se vincula con lo que podemos denominar la élite de la provincia de Buenos Aires. Y esta puerta franca que tenía en la residencia de Rosas en Palermo es lo que le permite a él ir desarrollando su producción retratística, si bien se había iniciado con anterioridad a la construcción de la residencia de Rosas en Palermo. Y hay una anécdota donde se refiere que Rosas lo vio en un determinado momento haciéndole un bosquejo y le dice: te pesqué sordito, porque era sordo de una oreja, se lo conocía como el sordo García. El artista hace un juego entre la figura de Rosas y la figura de la columna. Rosas es en realidad la columna sobre la cual se apoyan los principios de la Confederación Argentina que rezan en el pedestal de la misma. La Confederación Argentina es y será libre por la razón o la fuerza. Y reitero, octubre de 1843. Esto quiere decir que el retrato ha sido realizado cuando Rosas está en la plenitud de su poder. Rosas acaba de alcanzar un importante triunfo sobre sus oponentes internos y externos. Recordemos la campaña de la Legión Libertadora de Lavalle ha concluido con las sucesivas derrotas de las fuerzas de Lavalle en Quebracho Herrado, San Cala y Famaillá, e incluso con la muerte, en circunstancias confusas,
de Lavalle en la provincia de Jujuy. El triunfo que Paz obtiene en Caguazú es un triunfo efímero, porque luego Oribe revierte esta derrota con su triunfo en Arroyo Grande, de manera tal que esos dos oponentes al régimen de Rosas, Lavalle y Paz, han sido derrotados hacia el momento en el cual García del Molino hace este retrato. En el caso de este cuadro es importante ver que se quería aclamar a Rosas, pero Rosas no se va a presentar en persona, sino en efigie, en imagen. Y la imagen a través de la cual se presenta Rosas, llevada en un carro triunfal por las calles de Buenos Aires, es precisamente este cuadro del cual estábamos hablando, hecho en octubre del 43.